Buenas tardes, tenemos a continuación la entrevista con Claudio Fermín, candidato presidencial por el partido Soluciones. Bienvenido a Tal Cual. Querríamos entonces saber en esta conversación, tendríamos una primera inquietud, que es la siguiente. Esta es su cuarta postulación, si no me equivoco, desde 1993 para llegar a Miraflores. ¿Por qué quiere ser presidente Claudio Fermín en los comicios del 28 de julio? Bueno, me postulé por vez primera en 1993. Por cierto, soy la última persona militante de Acción Democrática que estuvo de candidato presidencial antes de que tuviesen candidato propio ahora. Esa fue mi primera postulación, la postulación como dirigente de Acción Democrática en 1993. Y mi segunda postulación fue el año 2000. A propósito de la relegitimación de los poderes, cuando el presidente Chávez estaba en ejercicio y se aprobó la Constitución, hubo una innovación que en vez de continuar su periodo, se le puso al periodo presidencial término y se convocó unas nuevas elecciones que se llamó relegitimación de los poderes. Pero el candidato en ese momento, que los sectores de oposición más o menos conformados postularon, fue el comandante Francisco Arias Cárdenas. Y frente a esa circunstancia de dos comandantes golpistas, de dos líderes del militarismo en aquel momento, estábamos en el año 2000, muy reciente los hechos del golpe de Estado de 1992, mi percepción era que frente a esas dos opciones había que postular una candidatura civil, y el militarismo no podía copar gobierno y oposición. De ahí surgió, de parte de algunos sectores, esta vez no de Acción Democrática, que ya no estaba yo allí, éramos un grupo, recuerdo al doctor Jorge Olavarría, en paz descanse, al doctor Freddy Muñoz, en paz descanse, recuerdo a Alberto Franceschi, a Diego Bautista Urbaneja, a Agustín Berríos, y un grupo de venezolanos que teníamos esa tesis de presentar una candidatura civil, y se presentó mi candidatura. Y bueno, esta es mi tercera postulación, porque cuando el presidente Chávez se postuló para el año 98, yo había presentado mi nombre e hice campaña, Sofía, pero al final no lo inscribimos porque hubo un cambio en las reglas del juego. Nosotros estábamos haciendo campaña para la presidencia de Venezuela y un mes antes, los partidos se convinieron, Acción Democrática, COPEI y el Movimiento del Socialismo, y adelantaron, 7 meses adelantaron las elecciones regionales, alcaldes, gobernadores y las elecciones al Congreso de la República, y al adelantarlas, pues nosotros quedamos, digamos, no estábamos preparados para eso, de tal manera que la representación que se eligió un mes antes fue una representación en la que no teníamos ninguna inserción y me parecía completamente desproporcionado que pudiera ser un candidato a la jefatura del Estado, alguien que no iba a tener ningún vínculo ni con los concejales, ni los diputados, ni los gobernadores, ni los alcaldes. Total que no presentamos mi candidatura. Entonces, en términos estrictos, esta es mi tercera postulación. ¿Y por qué quieren esta oportunidad? Usted habla de que hubo un cambio en las reglas de juego. Ciertamente, sí. Una de las observaciones que se ha hecho este proceso es el hecho de que no son elecciones del todo competitivas o elecciones libres. En este momento, ¿cómo ve usted esa inserción en la aspiración presidencial con las condiciones actuales? Mire, las banderas que detonaron mi participación la vez primera cuando estuve de candidato de Acción Democrática en 1993 tenían que ver con la renovación de la praxis política. Nosotros impulsábamos la descentralización, el remuzamiento de los cuadros directivos de los partidos. Nosotros estábamos fomentando la elección uninominal. Queríamos que se reorientara. Eso no era nada nuevo en las tesis políticas de América Latina, pero en Venezuela estaba bastante postergado. Queríamos que se reorientara la inversión pública de otra manera, es decir, que se privilegiara la inversión y no el gasto. Es decir, ciertos postulados marcaron la primera candidatura, particularmente la descentralización. La segunda candidatura, como antes te dije, tenía, si se quiere, una posición simbólica, porque sabíamos que esas no eran las corrientes de opinión que prevalecían.
pero creíamos que no podía la oposición y el gobierno estar en manos de dos comandantes de golpes de Estado que en ese momento histórico, ya han transcurrido muchos años del 2000 para acá, pero en aquel momento histórico eran el ícono del golpismo, del militarismo, y defendíamos una candidatura civil. Y en esta ocasión nos ha atrapado otro debate. Yo tengo muchos años, ya los 25 años que tiene el chavismo en el gobierno, siendo de la prédica, compartiendo la prédica y en muchas ocasiones solitario en la prédica de enfrentar la confrontación extrema. Yo sostengo que aparte de las erradas políticas económicas, fracasadas políticas económicas, aparte de la pésima administración cuyo rostro más grave es la corrupción, pero no es el único rostro feo, deficitario de la mala gerencia, pero es el más grave y el más notorio. Esa pésima política económica, el problema de la corrupción, tiene un tercer acompañante como causante de la crisis, que es la conflictividad permanente. El modelo político de la conflictividad, el modelo político de la confrontación extrema, genera en el país tanta desconfianza y tanta inseguridad como la genera la inseguridad jurídica, las expropiaciones, las confiscaciones, o como lo genera la corrupción. Entonces, bajo este esquema, el país se ha ido concentrando en los últimos años, yo diría que ya son demasiados en ese esquema frustrante, se ha ido concentrando en una bipolaridad, en una confrontación extrema, además alimentada por la sociedad mediática que está en necesidad de sintetizar, en necesidad de comprimir, en necesidad de informar ajustadamente, y que muchas veces se refiere solo a los elementos de mayor relieve. Entonces, esa polarización extrema en Venezuela no es solo temática, por decirlo así, sino que es una polarización llena de belicosidad. Es decir, de una parte tenemos expropiaciones y confiscaciones, de otra parte tenemos golpes de Estado, de una parte tenemos presos políticos, de otra parte tenemos anuncios de injerencia extranjera con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o con la dependencia del Grupo de Lima de la Unión Europea, de una parte tenemos cierre de emisoras y de periódicos y de canales de televisión, de otra parte tenemos entonces la promoción de la abstención, que por cierto fue un dardo no solamente contra el proceso político, pretendiendo así deslegitimarlo, sino que ha sido un veneno contra los partidos políticos que mientras pasaron varios procesos en abstención, creo que no se percataron de que eso justamente los iba distanciando de su relación. Usted se presenta como una tercera vía. Como una no, nosotros lo que decimos es que estas posiciones han ido erosionando el verdadero debate. Yo sé que topográficamente, desde el punto de vista del grafismo, no sería equivocado llamarlo una tercera o una cuarta, porque es distinta a la primera y a la segunda. Pero el punto es que los problemas fundamentales de la necesidad de las familias, el problema de la alimentación, el problema grave de los servicios de salud, el problema del salario, el problema del transporte público de pasajeros, el problema de la calidad en el hogar, bien sea el agua potable, bien sea la luz, bien sea el gas, el problema de la recreación, el problema de la seguridad social. La etapa más larga de la vida es la vejez, la niñez hasta los 11 años, la adolescencia son 7, 8 años, la primera adultez de los 21 a los 30 años, la madurez de los 30 a los 40, bueno, y de los 40 a los 70, a los 80, la vejez, la longevidad, que es un fenómeno contemporáneo. La vejez es la etapa más larga y más frágil de la vida, bueno, y no tenemos protección social. Entonces lo que yo protesto es que la confrontación extrema, la rivalidad enfermiza al punto de la venganza y de la retaliación, esa confrontación deja por fuera la temática de las necesidades primarias de la sociedad. Si aquí, Sofía, nosotros, nada más que por querer llamar la atención pues, de quienes están pendientes de esta entrevista, si nosotros le quitásemos de su léxico, de su diccionario, a los dirigentes de los dos extremos, esas frases como por ejemplo, no volverán, los meteré presos a todos, es decir, lo que indican el exterminio del contrario. Si tú le quitas eso de su narrativa, se quedan mudos
porque se ha ido postergando y postergando la presentación de los problemas, de las necesidades que requieren soluciones pragmáticas. De tal manera que esta candidatura quiere representar el postulado y la presentación de las necesidades y los problemas del país por encima de las rivalidades entre los referentes políticos. La rivalidad, la contienda política, el careo político, que por supuesto es muy noticioso. El careo político, claro, da para primeras páginas, da para retweets, pero no es la necesidad del país. Y he venido entonces proponiendo desde hace muchos años que el modelo político tiene que ser un modelo de entendimiento, de aproximaciones, de acuerdos, de alianza, pero ese modelo político tiene una narrativa que no es la narrativa colorida, no es la narrativa llena de música y de atracción superlativa de la venganza, de la confrontación. Eso tiene que ver con lo que usted ha dicho, que usted ha hablado de que, según sus palabras, que en Venezuela hay un modelo económico equivocado, igual que el modelo político. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas concretas que usted tiene para llegar a un modelo acertado? El modelo político que nuestro país urge es un modelo de integración política. Estamos atravesando por tres fenómenos, voy a resumirlos en estas tres categorías gruesas, porque evidentemente es mucho más complejo, pero resumo en tres puntos neurálgicos el fundamento de por qué creo en una política de integración, en un modelo de integración política. Primero, la sociedad está urgida de reconstrucción. Aquí los servicios públicos, no quiero ser con esto amarillista, pues están en el piso, en el suelo. Solamente hay que ver lo que le cuesta a cualquier familia conseguir agua. Ya el agua, la carencia de agua no es solo una necesidad, que ya eso de suyo es gravísimo de los sectores populares, sino que ya se extendió a muchas otras esferas. Aquí hay urbanizaciones, vecindarios, que antes estaban tenidos como urbanizaciones y vecindarios como unos servicios públicos, bueno, que son verdaderas, yo diría que ranchos de lujo, porque las fachadas son unas quinticas muy bonitas, pero igual adentro no hay agua, no hay gas, tienen 2 baños clausurados porque no hay dinero con que reparar las posetas. Es decir, la situación de los servicios públicos está en el piso. La situación de la producción económica está en el piso. Tenemos un presupuesto nacional que no llega ni siquiera a 9.000 millones de dólares, cuando hace tan solo 9 años estaba encima de los 90.000 millones de dólares. Es decir, y a esta destrucción de la economía, el Producto Interno Bruto se ha reducido mucho más del 60% en los últimos 8 años. Entonces, la economía, o para ir directamente al rostro humano de la economía, el salario, para no hablar de las tasas de interés, de las reservas internacionales, de la capacidad crediticia del país, el salario no alcanza. Entonces, la economía tiene que ser reconstruida, los servicios públicos tienen que ser reconstruidos, y además de eso estamos con un problema externo muy grave. Este es un país en un proceso, no solo una situación, sino un proceso de aislacionismo. Todos los días se le amenaza con una nueva sanción. Tenemos ya varios años, no hay sino que ir a cualquier hemeroteca. Sí. Tenemos ya varios años que la suerte del país la decide el Grupo de Lima, o la decide la Unión Europea, o la deciden las fases previas de la elección norteamericana, si les conviene subirle el volumen o no a los electores del estado de la Florida, la decide el Departamento de Estado. Hoy estamos sometidos a un bloqueo humillante, y a un bloqueo que es una puñalada contra el país. Entonces, ¿cómo enfrentar una situación de aislacionismo internacional? ¿Cómo enfrentar una situación de destrucción de la economía? ¿Cómo enfrentar una situación de una calidad de vida que ya hablar de calidad de vida es casi que hablar en lenguaje figurado? Es decir, necesitamos cooperación, necesitamos integración. Contra esta integración atenta la cultura política del careo. Fíjese, entonces, ¿cómo enfrentar el modelo político de la confrontación extrema? Con entendimiento. Y eso, más que un cambio político, es una mutación política. Porque en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente cultural, cualquier acuerdo, cualquier reconciliación, cualquier entendimiento entre quienes antes eran contrarios, se tilda de sospechoso. Y si es en un momento electoral, pues entonces se tilda de oscuramente sospechoso.
Entonces, mientras Venezuela continúe bajo el modelo político de la confrontación extrema, de la conflictividad, lo que nos aguarda, si eso es lo que podemos pronosticar, que espero que eso lo podamos derrotar, bueno, lo que le aguardaría al país sería la dilapidación del futuro de Venezuela. Sería una pérdida de tiempo ostensible. Por supuesto, el país siempre seguiría siendo muy noticioso. Mientras más conflictividad exista, más noticioso es el país. Mientras más confrontación exista, más conocidas son las figuras políticas y públicas y más inútiles son. Así que Venezuela urge de entendimiento. ¿Qué llamo yo gobierno de integración? Un gobierno donde los representantes, vamos a ponerles un retrato hablado, los representantes de Fede Cámaras, de Conindustria, de Consecomercio, de las asociaciones de productores, de las asociaciones de ganaderos, los representantes de los sindicatos, de las federaciones de trabajadores, los consejos de escuela y los consejos de facultad, los partidos políticos que convengan en un programa mínimo, formen parte de la toma de decisiones, formen parte del gabinete. Usted lo escucharía a todos los sectores. No. Una integración de todos los sectores. No solo escucharlos, tomar decisiones con ellos. Porque ¿cuál es el modelo participativo que hoy estamos aplicando en Venezuela? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, sino que eso es abismalmente insuficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es decir, que el gobierno toma decisiones, sea gobierno municipal, regional o nacional, en este caso el gobierno nacional, porque el modelo es de mucha concentración y de mucho personalismo hoy día, toma decisiones y después llama a los sectores y les informa. Bueno, ya eso se considera un paso de avance cuando está. Eso es una etapa absolutamente primitiva y casi que minúscula, microscópica en un proceso de entendimiento. Entonces necesitamos que las fuerzas realmente que pueden mover el país, que son las fuerzas universitarias, las fuerzas de la ciencia y la tecnología, las fuerzas del trabajo y la gerencia y las fuerzas del capital, que formen parte junto con los promotores y las brújulas políticas, que son los partidos que hayan podido tener mayor presencia, que formen parte con esos partidos de la toma de decisiones nacional. Alguien podría decir, bueno, pero eso es utópico. Bueno, pero es que hay que tomar una medida heroica para superar esta situación de hambre, de pobreza y de miseria y de atraso que el país tiene. Y una de las medidas heroicas que tenemos que tomar, desde mi perspectiva, es sustituir el modelo de confrontación extrema por un modelo de integración política. Eso sería un paso de aporte. Mira, aquí ha habido tres grandes elementos que han impedido las inversiones, entre otros, pero tres grandes elementos. Primero, las políticas invasivas de estos 25 años, expropiaciones, confiscaciones, acoso al sector comercial, con el CENIAT cerrando negocios, acoso a los espacios privados, con el gobierno haciéndose de todos los espacios que compite deslealmente con los sectores particulares, que no le queda ningún espacio al venezolano. Eso siembra desconfianza, el cambio de leyes todos los días, las normas y reglamentos, y más reglamentos que llegan a desvirtuar la naturaleza y espíritu de las leyes. Bueno, eso ha sido un primer elemento de desconfianza y de inseguridad. Un segundo elemento de desconfianza y de inseguridad fueron esos 5 años de paralelismo institucional con la supuesta presidencia provisoria a cargo de Juan Guaidó. Bueno, ¿cómo nos veían en Japón, en Alemania, en Canadá, en Australia, en Argentina? ¿Cómo nos veían en cualquier país de cualquier tendencia política? Bueno, esta gente en Venezuela es tan poco seria que ellos dicen tener 2 presidentes, ellos dicen tener 2 asambleas, dicen tener 2 contralores. Por supuesto, aquí los que promovían el segundo presidente, la segunda asamblea, creían que se le estaban comiendo, que estaban haciendo una gracia, y no hicieron sino contribuir a sembrar la más gruesa costra de desconfianza y de inseguridad política y jurídica sobre el país. Y el tercer elemento de desconfianza, aparte de estas políticas económicas invasivas, totalitarias, abusivas, contrarias al Estado de Derecho, y aparte de la presidencia interina, entre comillas, de Guaidó por 5 años, promovida por la Mesa de la Unidad y por la Plataforma Democrática, el tercer elemento ha sido el bloqueo. El bloqueo ha sido una siembra de desconfianza, es decir, una conspiración que la han protagonizado muchísimos países para decirle al mundo: no invierta en Venezuela, no vaya a Venezuela, Venezuela no sirve, Venezuela es tal, Venezuela es cual. Pero entonces, frente a esa atmósfera, frente a ese acoso de inseguridad y desconfianza, ningún país puede surgir si no se une realmente. Así que la unión, el viejo modelo de alianzas entre partidos políticos,
que sería estupendo que eso sustituyese a un gobierno monopartidista. Pero este paciente está tan grave, la situación de Venezuela es de tanta precariedad, que una alianza política no es suficiente. Por eso yo llamo a una integración que tenga que ver también con los sectores académicos, con los sectores de la ciencia y la tecnología, con los sectores del trabajo productivo, federaciones y sindicatos, y con los sectores del capital y la gerencia. Ese es el modelo político que Venezuela necesita, pero para eso no es una chuleta, eso no es una fórmula que podemos comprar en una rifa. Eso tiene que ser producto de una profunda convicción, de entender que la democracia se construye con demócratas, que la democracia se construye escuchándonos, haciendo concesiones, que la nación, que el interés nacional existe. Eso no es una fraseología para las fechas patrias. El interés nacional está por encima de los intereses particulares y se puede tejer, se puede armar, pero para eso hay que creer en ello. Pero mientras las opciones sean, como son las opciones con las cuales compiten, la polarización, mientras las opciones sean el exterminio del contrario, mientras el votante sienta que no está votando por Venezuela, sino que está votando para destruir a aquel, entonces uno siente que están votando para acabar con los chavistas y otros sienten que están votando para acabar con la derecha. Sí. Es decir, estamos en situaciones de gran precariedad política y yo tengo, no obstante que es una campaña fugaz, hoy cuando estamos haciendo esta conversación, quedan tan solo 59 días, yo aspiro que los venezolanos podamos reflexionar sobre esto. Y he llamado incluso a quienes votaron por el presidente Chávez y a quienes votaron por el presidente Maduro, con todo respeto, porque cada quien tiene derecho a votar por lo que su conciencia y sus sentimientos le dicten. Pero yo le pido a quienes votaron por el presidente Chávez y el presidente Maduro, y se lo pido con respeto, y se los pido con humildad, es decir, se los suplico, que evalúen estos 25 años, porque son 25 años. ¿Usted está conforme con su nivel salarial? ¿Usted está conforme con que a su casa llegue el agua una vez por semana? ¿Usted está conforme con el transporte público de pasajeros que llega a su vecindario? ¿Usted está conforme con la calidad de la educación que reciben sus hijos? Aquí una persona con mucho esfuerzo, pone a sus muchachos en una escuela privada, en un colegio privado, bueno, y los deja a las 7 de la mañana y los va a buscar a las 3, 4 de la tarde. Todos los 5 días de la semana, cuando no tienen actividades extras los sábados o los domingos. En cambio, aquel que aún con mucho esfuerzo, pero no puede hacerlo, y tiene a sus hijos en una escuela pública, bueno, se enfrenta muy frecuentemente a la noticia de que en vez de tener clases 5 días a la semana, tienen clases 2 veces por semana, o que en vez de tener clases de 7 a 3, a las 10 de la mañana los despachan, o que no hay profesores de química o de matemática. Entonces yo le pido a quienes votaron por el presidente Chávez y el presidente Maduro, evalúen. ¿Usted está conforme con la educación? ¿Usted está conforme con el cuidado del ambiente, como están los ríos, como está la basura en su barrio, en su urbanización? ¿Usted está conforme con la distribución de gas, con los apagones? Si usted no está conforme, yo les he pedido, por favor, cambien de opinión. No sea prisionero. Usted tuvo un sueño, pero le quedaron mal. Y le digo igual, a quienes se dejaron orientar, Sofía, por quienes llamaban a la abstención una y otra vez, no vote, porque supuestamente no votando se iba a deslegitimar. Ese fue el verbo que acuñaron. Se iba a deslegitimar. Eso ocurrió en 2018. Régimen, y eso ocurrió el 2005, el 2006, el 2012, el 2015, el 2018. Y luego esas mismas personas propusieron en la Asamblea Nacional, bueno, que se activara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se activaran cuerpos militares extranjeros para invadir al país, que se le pidiera a la Unión Europea y al Grupo de Lima y a los Estados Unidos que hicieran algo para tomar una decisión, es decir, que ensuciaran la soberanía nacional. Y esa misma gente auspició golpes de Estado, y esa misma gente, aún faltando 3, 4 años para las elecciones, utilizaron una narrativa llamativa, ¿no?, desde el punto de vista publicitario, que llamaban la salida. Bueno, pero sí que las elecciones faltan 3 años. No, la salida es ya, la salida. Y después se inventaron lo de la presidencia interina. Una estafa histórica. ¿Usted cree que de verdad existió la presidencia interina? Esa presidencia interina ha sido lesiva para Venezuela. Y luego se inventaron una cosa que de verdad da mucha vergüenza y da mucho dolor y da tristeza, que son venezolanos dirigentes, que uno supone un nivel de conciencia, de amor por el país, de compromiso con el país,
dirigentes pidiendo bloqueo económico contra su propio país. Y yo le pregunto a quienes confiaron en eso, ya usted tiene muchos años confiando en ellos, yo les preguntaría, ¿eso trajo el cambio? ¿Eso le ha hecho bien al país? Entonces también a ellos les pido que cambien de opinión, porque esos han sido los dos imanes de la polarización extrema, un pésimo gobierno y unos mensajes fraudulentos. Entonces yo le pido al país que cambie de opinión. Esta campaña electoral es un buen momento para que el país cambie de opinión, porque esa oposición y ese gobierno lo hemos tenido porque el país lo ha estimulado con su opinión. Sí, fíjese una cosa, usted ha argumentado todo lo que tiene que ver con este gobierno de integración. Le pregunto, el ciudadano común ciertamente necesita respuesta más allá de eso que usted habla de los dos extremos que se ha tenido hasta ahora, y usted es profesor universitario y hablaba hace rato del salario. Entonces, a un profesor universitario, a un maestro, a un trabajador público que está viviendo todas las penurias que se conocen, ¿cómo en un gobierno de integración, cómo esa persona podría sentirse integrada en un gobierno de Claudio Fermín? Porque no se ha aumentado el salario en los últimos 2 años y pues nada, el gobierno está viviendo de la vía de los bonos, ¿no? Esa es su oferta permanente. Comienzo por ese último aspecto de tu planteamiento y tu pregunta. El gobierno ofrece bonos. Bueno, ya tenemos muchos años, ya son 30 años con la política de bonificación, 25 años del gobierno chavista, es decir, el gobierno del presidente Maduro y el presidente Chávez, y los 5 años del gobierno del presidente Caldera. Llevamos 30 años con política de bonificación. Y el hilo conductor, lo que identifica, lo que une, y yo creo que lo que explica que esos gobiernos, el doctor Caldera, el comandante Chávez y el presidente Maduro, hayan tenido que contentarse con la bonificación, es uno que a algunos no les gusta mi respuesta porque creen que es una respuesta indulgente con el gobierno. No es indulgente, es muy severa. Es que no hay dinero suficiente. Ahora, ¿por qué no hay dinero suficiente? El dinero es una relación entre lo que ingresa y lo que hay que pagar. No hay dinero suficiente para pagar los 5,5 millones de trabajadores del Estado y los 5 millones de jubilados. Entonces, cuando usted tiene un porcentaje tan alto de la población que depende de la nómina del Estado, el doctor Caldera, el presidente Chávez y el presidente Maduro, no creo yo que no hayan querido aumentar salario. Hasta ahí no llega el careo electoral para decir que son felices esos presidentes no aumentando salarios. Por lo contrario, yo creo que hubiesen satisfecho mucho sus perfiles electorales si hubiesen aumentado los salarios, porque comprometen absolutamente todo el erario porque no fueron capaces o no tuvieron voluntad política o no encontraron apoyo o no construyeron las circunstancias para hacer una gran reforma del Estado. Hoy día tenemos 42 ministerios y 6 vicepresidencias. Los gobernadores, el gobernador de Miranda, pero el del Zulia también, que es de oposición, y el de Yaracuy, pero el de Cojedes también, que es de oposición, tienen 25, 30 directores los gobernadores. Y cada gobernador y alcalde que llega creando una corporación, una fundación. Tenemos más de 800 empresas del Estado. Entonces, este Estado glotón, este Estado que ha crecido de una manera irresponsable, la primera consecuencia de ese Estado es que aunque usted vende el petróleo a $140 el barril, o a $100 el barril, o a 150 el barril, o aunque usted diversifique la economía y también sean exitosas, que hoy no lo son, hoy están quebradas, que sean exitosas las empresas de Guayana, las empresas básicas, la de aluminio, la de hierro, si aquí hubiese todo ese ingreso de divisas, el primer efecto nocivo de este Estado desordenado e hipertrofiado es que el dinero público se convierte en pan rallado. Es decir, se atomiza el gasto público. A cada organismo público son tantos que lo que le toca son boronitas. Aquí no hay un solo organismo público que no sea deficitario. Aquí los organismos públicos no tienen para programas de inversión, de expansión, no hay dinero para la ciencia y la tecnología, que es la base de todo desarrollo social, la investigación científica y tecnológica. Entonces el dinero es solamente para la nómina.
Entonces el Estado se ha ido tragando la política, el Estado se ha ido tragando los sueños. Necesitamos una reforma del Estado que deje en los municipios lo que corresponde a los municipios, que deje en las gobernaciones lo que corresponde al desarrollo regional, no los servicios públicos que son de los municipios, y que deje a la conducción nacional los grandes problemas estratégicos de relaciones exteriores, de defensa, de infraestructura, de seguridad social. Pero este Estado que tenemos, donde a todos le toca todo, donde cada quien hace lo que quiere, nos trae como consecuencia la dispersión funcional, la atomización administrativa, y ese es el primer gran impedimento para el aumento de salarios. Así que esta política de bonos, y por eso digo que no soy indulgente, esta política de bonos es una política que yo estoy seguro que a Maduro no le gusta. Yo creo que Maduro hubiese estado muy contento si hubiese anunciado de verdad un aumento de salario. Pero un bono de $1 diario, que fue lo que anunció, yo creo que eso no le puede satisfacer a nadie, ni siquiera a los propagandistas que le hacen creer que eso fue una gracia y no una morisqueta. Pero es que no le quedó otra opción. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cuál es la crítica si tú dices que eso no es indulgencia? Bueno, la crítica es que no han tenido el valor de reformar el Estado. Claro, eso sería una de sus propuestas, reformar el Estado. Pero una reforma positiva. Yo no estoy hablando de quitar el Estado, es reformarlo. Por ejemplo, los muchachos, los niños de San José de Arocuara, allá en el municipio Andrés Mata del estado Sucre, tienen que nacer en Carúpano, tienen que nacer en Cumaná. Las madres se tienen que ir a dar a luz para Carúpano o Cumaná porque no tienen ni siquiera 2 camas de un materno infantil en el municipio Andrés Mata. Y eso ocurre en decenas de municipios y parroquias del país. Entonces yo no estoy diciendo acabar con el Estado, no, tengamos camas, servicios materno-infantiles en cada municipio del país. Nosotros necesitamos centros pediátricos en todas las parroquias de Venezuela y nosotros necesitamos centros geriátricos en todas las parroquias del país. Y nosotros necesitamos que nuestros hospitales y servicios públicos estén bien equipados, no como lo que ocurre hoy. Las muchachas no pueden hacerse una citología, nuestras hermanas y nuestras esposas y madres no se pueden hacer una mamografía, no hay aparatos. Buscar un aparato de resonancia magnética, bueno, eso es casi que buscar una aguja en un pajar en el servicio público venezolano. Entonces yo no estoy hablando de tener más Estado, yo estoy hablando de tener más Estado en materia de salud. La escuela, necesitamos la escuela de 2 turnos, necesitamos educación nocturna, necesitamos educación continua, necesitamos un proceso de preparación y mejoramiento del personal docente, necesitamos educación a distancia. Bueno, la pandemia puso en evidencia que los mecanismos de educación a distancia en Venezuela son muy precarios. Los muchachos de los barrios y los caseríos dependían de mensajes de texto. Y ya los muchachos de sectores de clase media dependían de WhatsApp, pero no había un modelo de educación a distancia. Entonces yo no estoy hablando de menos Estado, estoy hablando de más Estado. Nosotros requerimos de un programa nacional de ocupación. Con mayor eficiencia. Claro, y de un programa nacional de ocupación positiva del tiempo libre. El absentismo escolar, lástima que no hay cifras oficiales, el absentismo escolar es muy preocupante. Tú vas a cualquier vecindario de Venezuela a las 10, 11 de la mañana y ves a los muchachos en las calles cuando deberían estar en la escuela, deberían estar en el liceo. Entonces necesitamos un programa de ocupación positiva del tiempo libre, con maestros de música, con entrenadores deportivos, con muchachos que estén en los cyber, con promotores que vayan y exploren las bellezas de Venezuela con los niños los fines de semana. ¿Cuántos maestros de música, cuántos entrenadores deportivos, cuántos maestros y profesores jubilados no podríamos emplear en un programa de ocupación positiva del tiempo libre que es tan necesario en Venezuela? Yo no estoy hablando de menos Estado, estoy hablando de más Estado. Pero lo que es el lucro tiene que estar en manos de los particulares, de los venezolanos, de los Sanabria, los Ramírez, los Mendoza, los Marcanos, los Briceños, en manos de los venezolanos para que tengan un patrimonio. Pero el Estado compite deslealmente con ellos. Entonces el Estado tiene líneas aéreas, el Estado tiene hoteles, el Estado tiene fábricas de cemento, el Estado tiene fábricas de empanadas, el Estado tiene la empresa que a usted se le ocurra, pero no hay gasas en los hospitales. Entonces la gente hasta para el procedimiento más elemental, no solo para intervenciones quirúrgicas, sino para cualquier procedimiento, el ciudadano tiene que llevar un kit. El kit que tiene los guantes del médico, que tiene el tapaboca, que tiene el gorro, que tiene la jeringa, el kit. Lo único que falta es que llevemos el médico. Entonces ese es el desmantelamiento del Estado. El Estado tiene que ser fuerte en lo que le corresponde. Mire, lastimosamente... Entonces robustecer el Estado. En las áreas que le corresponde y fortalecer el patrimonio de los ciudadanos,
darle a los ciudadanos la oportunidad de tener un patrimonio, dejando que los ciudadanos se ocupen del lucro. El objetivo del Estado en un gobierno bajo mi coordinación, el objetivo del Estado es el servicio, no el lucro. El lucro es potestad de los ciudadanos. Pero entonces el Estado nuestro tiene empresas que son lucrativas y resulta que, bueno, que ni lavan ni prestan la batalla, porque ni las empresas dan beneficios y lo que hacen es quitarle el espacio de inversiones a los particulares. Es decir, si pensáramos tan solo un momento, para ponerlo en términos gráficos, el problema es bastante más complejo, pero para resumirlo en un grafismo, nosotros podríamos tener dos presupuestos. El presupuesto público, que es el que viene de los impuestos, el impuesto sobre la renta, de las regalías, que es el que viene de lo que se pague a los organismos públicos, y el gran presupuesto privado, que es lo que inviertan todos los particulares en todas las áreas de la economía. Pero el presupuesto público hoy es absolutamente precario porque se erosiona en centenares y centenares de funciones que no debería tener el Estado, en vez de concentrarse en las funciones que ya he dicho: la dotación de agua, la salud, la educación, la infraestructura. Y ese presupuesto hoy es precario cuando podría ser muy fuerte. Y el presupuesto privado hoy es inexistente porque simplemente no hay espacios para la inversión privada, porque todo lo copa el Estado. Entonces esa reforma tenemos que hacerla, pero esa reforma va a pisar tantos callos. Esa reforma va a contar de enemigos a tantos intereses creados, que es menester hacer un gobierno de integración donde todos podamos explicarle al país y convidar al país a que participe de esta reforma integral del Estado, que en el fondo es una reforma integral, no de la burocracia, sino de nuestros planes de vida. Es para que a Venezuela le alcance el dinero, para que en Venezuela se produzcan servicios, para que en Venezuela se cambie la calidad de vida. Por eso creo tanto en el cambio del modelo político. La confrontación no nos va a llevar a esto. La confrontación solamente nos va a llevar a dilapidar más tiempo, a hacer más gruesa la costra de la venganza y a ponernos más en la cola del atraso que tiene Venezuela. El único camino, el verdadero camino que necesitamos los venezolanos es el camino de un entendimiento avanzado, de un entendimiento mirando hacia el futuro, de un entendimiento que ponga de primero el interés nacional. Creo en ese modelo político de integración, creo en el modelo económico, que ya lo he introducido con estos comentarios, y creo, por supuesto, en un modelo gerencial distinto. ¿Cómo podemos nosotros, en esta época donde la ciencia y la tecnología están tan avanzadas, bueno, seguir teniendo lo que tenemos en materia de administración pública? Claro, usted hablaba hace un rato, más hacia el principio de la conversación, que hablaba de la corrupción que se ha tenido en este gobierno. Y la corrupción ha tenido una cara muy clara, sobre todo en el último año, en el caso de PDVSA, ¿no? Y toda la investigación que se ha adelantado, de lo que se sabe, ese es el panorama. Pero, ¿qué propondría Claudio Fermín para la recuperación de nuestra principal industria? Mire, comienzo por lo de la corrupción. Estoy tan convencido de las bondades de un gobierno de integración. No es lo mismo un gobierno monopartidista, del partido que sea, en la época que sea. No quiero personalizarlo, porque quiero que se vea la fortaleza de esta idea. No es lo mismo un gobierno integrado por camaradas, compañeros, aliados de un solo partido, donde surgen solidaridades automáticas, donde surge compañerismo, donde surgen consideraciones especiales. En esos gobiernos monopartidistas se encubren muchas cosas. Muchas veces de buena fe: no, eso no tiene importancia, déjalo pasar, que tú sabes que esa es una buena persona. Entonces, en esos gobiernos monopartidistas se puede ir incluso a excesos, como los que hemos tenido estos 25 años, que quienes controlan están designados por los controlados. Es decir, la Contraloría General de la República ha estado desde hace 25 años en manos de personas designadas y subalternas políticas de quienes tienen que controlar. Una cosa curiosa de los 40 años de gobiernos civiles que precedieron al chavismo es que en esos 40 años la Contraloría General de la República, no obstante que ahí hubo un gobierno de Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI, un gobierno de Acción Democrática, Frente Nacional Democrático y URD, hubo un gobierno de COPEI solo, un gobierno de Acción Democrática solo, hubo un gobierno de Convergencia, el MAS, gente que estaba ligado al golpe del 92, es decir, hubo muchísimos protagonistas
ejecutores en el gobierno nacional a lo largo de 40 años, y ni un solo día de esos 40 años, la Contraloría General de la República estuvo en manos del partido de gobierno. En cambio ahora tenemos 25 años que el Contralor es designado no, ni siquiera por el partido, sino por el presidente de Venezuela. Surgen solidaridades automáticas, los directores de la Contraloría también van en misión política y son designados por el partido. Entonces no puede una empresa cualquiera, esta ferretería, este aserradero, este supermercado, por mucha confianza que le tenga el administrador, que seguramente es un gran administrador y por eso lo tienen de administrador en el supermercado, y es el que elabora los cheques y el que ingresa, el que ordena las facturas y el que hace los pagos, y es un administrador solvente, pero ese supermercado al final de año hace una auditoría externa, contrata a un auditor externo, la auditoría no la hace el mismo administrador. Es decir, no se pagan y se dan los vueltos. En Venezuela tenemos 25 años. El que audita es el mismo que administra. Ahora, esa separación de poderes, como se le llama en el léxico político, ocurriría de manera excelsa en un gobierno de integración. Porque en un gobierno de integración serían tantas las miradas de distintas procedencias sobre el hecho administrativo, sobre la contabilidad pública, que no se pueden ocultar las finanzas. En un gobierno monopartidista, la administración es como baje las persianas, cierre la puerta con candado y hable pasito. Se pagan y se dan el vuelto. Se pagan y se dan el vuelto. Entonces, sin personalizarlo en PDVSA o en la misión tal que fue un hecho de corrupción o en tal cosa de las empresas de Guayana, todo ha sido escandaloso. O en los problemas de los transformadores eléctricos y los bolichicos. Bueno, ha habido tantos casos, pero el elemento común, el común denominador, es que no ha habido Contraloría. Entonces eso es terrible, eso atenta contra todos nosotros. Así que una Contraloría autónoma, una Contraloría profesional, en un marco de integración política, es decir, donde los dineros de todos tienen que ser vistos por todos. Eso aplicaría no solamente para la industria petrolera, sino para las industrias básicas. Para todo, sí. Para todos los dineros públicos. ¿Tiene un planteamiento concreto para la industria petrolera de recuperación? Mire, la industria petrolera en primer lugar va a requerir de montos de inversión que exceden el tamaño de la banca del país. Aquí tenemos bancos nacionales que valen 2 millones de dólares. Eso es el capital de los bancos en Venezuela. Aquí hay bancos con un capital de 2 millones de dólares, de 3 millones de dólares, de 1,5 millones de dólares. Es decir, ¿cuánto vale la banca nacional hoy? Entonces, la banca nacional no está en capacidad de financiar las operaciones normales de Venezuela, mucho menos las petroleras. Es decir, vamos a requerir de banca internacional, no solo de inversiones extranjeras, cuidado, vamos a requerir de banca internacional. Eso requiere una adaptación legislativa inteligente y a tiempo. Eso requiere sembrar confianza. Es decir, no va a haber inversión internacional con estos modelos que tenemos. No va a haber, yo he visto algunos análisis de los montos que son requeridos para reactivar la industria petrolera, que van desde 45,000 millones de dólares hasta 90,000 millones de dólares. Pero todos esos análisis y todos esos ejercicios contables son ociosos si no se recupera la confianza. Y la mejor manera de recuperar la confianza en un momento cuando hay bloqueo, en un momento cuando sectores de oposición lo único que le ofrecen al país es los voy a meter presos a todos, en un momento cuando desde el gobierno se dice que los otros son unos apátridas, es un gobierno de integración. Eso es fundamental para la industria petrolera. Y la industria petrolera tiene que ir a grandes entendimientos internacionales. Es decir, nosotros tenemos que comprender que la tecnología, lo que antes pensábamos que era casi que un pecado contra los estados independientes, que eran las transnacionales, que antes se les veía como un atentado contra la soberanía. Bueno, las transnacionales se han convertido en un nuevo elemento. Sin la banca internacional y sin un modelo de confianza no vienen las inversiones al sector petrolero. Y por cierto, nosotros aspiramos a una economía diversificada, pero la economía diversificada en modo alguno significa desplazar al petróleo. El petróleo es nuestra gran fuente de ingresos, el petróleo es nuestra gran fortaleza, el petróleo es nuestra gran ventaja comparativa y competitiva, y allí tienen que ir signados los intereses nacionales. Tenemos que volver allí, porque eso parece que se hubiese perdido, ¿no? Bueno, no, es que está perdido. Sí. Está perdido, está completamente perdido. Es decir, nosotros tenemos hoy, y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque por una parte se fue perdiendo el personal competente en la industria petrolera,
se fue se fue oscureciendo las reglas del juego en materia petrolera. Por una parte se decía que las inversiones extranjeras eran nocivas y ahora son las asociaciones con diferentes estados y países lo que está oxigenando y reoxigenando un poco el poco petróleo, el poco hidrocarburo que en Venezuela se está produciendo. Pero eso que tenemos es completamente precario. Así que Venezuela necesita ir a otro nivel de producción petrolera. Venezuela ahí necesita volver a la política de industrialización petrolera, porque no solamente producir más barriles, es que los derivados del petróleo en Venezuela brillan por su ausencia. Hay una cosa que llama también la atención, siguiendo en ese sentido del gobierno de integración, de todo lo que usted habla, que hay mucha dolencia que tiene la población, pero también dentro de esa situación está la represión política que se ha acentuado en los últimos años. El Foro Penal habla de 274 presos políticos hasta el 20 de mayo, mientras muchos familiares han denunciado ante instancias internacionales casos de tortura, tratos crueles e inhumanos. Y en un gobierno de Claudio Fermín, ¿cómo atendería este sector? ¿Se consideraría una amnistía? ¿Cómo ve usted esta situación que además es muy sensible? Bueno, yo he venido desde hace ya varios años proponiendo y proponiendo una y mil veces una amnistía política general. Estas voces, como la mía, pues son voces menos notorias dentro de un ambiente polarizado extremo. Y esa amnistía política general abarca varios aspectos. En primer lugar, en los presos políticos. Tenemos presos políticos en Venezuela. Ha habido descongestionamiento de las cárceles en unas áreas, en unos momentos, pero tenemos presos políticos en Venezuela. Y yo he dicho que eso hay que meterle la lupa. ¿Y por qué meterle la lupa? Porque hay presos políticos que han conspirado por golpes de Estado. Hay presos políticos por intentos de homicidios, de magnicidios. Es decir, ahí hay ciudadanos que posiblemente son inocentes, posiblemente son culpables, son merecedores de un juicio con todas las garantías procesales, pero los delitos de los cuales se les acusa son de una entidad política muy grave. Golpes de Estado, atentados políticos, magnicidios, y hay otros presos políticos. Gente que está presa porque escribió un tuit de protesta contra un ministro, contra el presidente de opinión, o contra un gobernador. Gente que está presa porque tiró una piedra en una manifestación. Yo no estoy diciendo que eso sea loable ni que eso sea para premiarlo, pero puede ser es un delito para tener un muchacho que tiró una piedra en una manifestación, 7, 8 años preso, acabándole con su juventud y con su vida. Gente que está presa porque sirvió de samaritano a alguien que estaba en una manifestación y le dio agua. Gente que está presa porque en su imprenta se hizo una propaganda. Bueno, si él lo que hizo fue imprimirle a alguien que era su cliente. Prestar un servicio. A ofrecer un servicio. Entonces hay presos políticos de presos políticos. Y eso puede ser descongestionado inmediatamente. Ahí ha fallado el presidente de la República, que tiene la potestad constitucional de conceder indultos, y ha fallado la Asamblea Nacional. Incluso esa Asamblea Nacional por la que yo voté y que me decepcionó tanto, la del 2015, la de la manito, tuvo 5 años vigente esa Asamblea Nacional y pudo haber decretado una amnistía, que es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional, y no decretó la amnistía de los presos políticos. Ni la Asamblea que presidió Henry Ramos, que presidió Borges, que presidió Barbosa y que presidió Guaidó, no decretaron la amnistía, que es una facultad de la Asamblea Nacional, y teniendo mayoría para decretarla, como el presidente tampoco ha apelado a los indultos. Entonces, la Constitución ofrece los caminos para salir de los presos políticos. Pero los presos políticos es algo tan grave, Sofía. Es algo que mancilla no solamente la dignidad de la democracia, del Estado de Derecho, sino que estropea la normalidad más allá del aspecto jurídico y constitucional, daña la normal relación entre los sectores del país. Necesitamos recuperar la confianza. Y la convivencia social. Y la convivencia. Que si no estuviesen previstos esos mecanismos en la Constitución, un acuerdo tiene que suplir de lo que se carezca allí. Es decir, cuando hay voluntad política se consiguen y se encuentran los mecanismos y los procedimientos para suplir cualquier vacío constitucional que exista. Así que la amnistía que he planteado, en primer lugar,
coloca a los presos políticos. En segundo lugar, la libertad de asociación. Nosotros hemos tenido una anomalía en Venezuela ya por muchos años que cada vez se hace más pronunciada, que la fragilidad del derecho de asociación. Así como los venezolanos y en las democracias amamos el derecho de expresarnos, el derecho de elegir, el derecho de votar, también el derecho de asociarnos. Usted puede pertenecer a la iglesia que sea de su convicción espiritual. Usted puede ser pentecostal, usted puede ser católico, usted puede ser hebreo, usted judío. Usted escoja su iglesia. Usted puede pertenecer al sindicato que quiera. En el Ministerio de Educación hay como 8 sindicatos. Usted puede escogerlo. Usted puede pertenecer a la asociación empresarial de su gusto, bien a Consecomercio o a Conindustria, depende de su ramo de trabajo. Y usted puede afiliarse al partido político que usted quiera. Pero ahora, para usted tener un partido político, usted debe contar primero con la aprobación del Estado, con la aprobación del Consejo Nacional Electoral. Eso es completamente irregular y contrario a la democracia, aunque es legal hoy día. Hoy día es legal, pero eso no quiere decir que ese es el modelo que merecemos. Una cosa es que un partido político, para participar en una elección, tenga que registrarse ante el Consejo Electoral. Mire, el partido político 42 se registra y va, bueno, usted está registrado. Pero para que un partido exista, tiene que contar con la aquiescencia y con la aprobación de un tercero. Eso es absurdo, porque el derecho de asociación solamente atañe a los asociados. Es usted quien define con quién se quiere asociar políticamente. Entonces aquí el derecho de asociación ha sido permanentemente violado en materia política, y últimamente a los partidos políticos ya existentes, eso se le ha disminuido por la judicialización. Pero también hay que hacer una advertencia acá. Y hay que decírselo a nuestro país, a los lectores y a los oyentes y a los televidentes. Buena parte del proceso de judicialización no ha sido intervención, iniciativa del Poder Judicial ni del gobierno. El proceso de judicialización ha sido iniciativa de los propios militantes de los partidos, que han visto, según ellos, viendo agotadas las vías estatutarias en sus partidos, o viendo agotadas en esta cultura de la confrontación que incluye a los partidos, no solamente la relación gobierno-oposición, sino que incluye las vidas partidistas. La cultura de la confrontación se tragó la política de tal manera que dentro de los partidos no agotan, no buscan entendimiento, no buscan acuerdo, no abogan unos y otros por sus tesis para buscar un punto de equilibrio, sino que de manera expedita acuden ante un tribunal. Es decir, quienes han promovido la judicialización son los propios dirigentes de los partidos hoy afectados. Miren en el problemón que han metido a sus organizaciones políticas. Y por supuesto, al ellos someterse a los tribunales, el gobierno hace uso de eso para controlarlos. Entonces, el derecho de asociación y los presos políticos son 2 de los postulados del planteamiento de amnistía. Y el tercer planteamiento de la amnistía general que yo he propuesto tiene que ver con el bloqueo. Así como hay que pedirle a los tribunales que saquen sus manos de los partidos políticos, y hay que pedirle al gobierno, al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional que opere, que tomen decisiones para que haya libertad política y no haya presos políticos, hay que pedirle también a quienes han pedido bloqueo contra Venezuela, señores de la Mesa de la Unidad, de la plataforma, que han solicitado más sanciones contra Venezuela, retráctense. Así como el gobierno y los tribunales tienen que retractarse en la judicialización de los partidos y en los presos políticos que nos abochornan y nos avergüenzan, retráctense para que el mundo vea que es Venezuela que está sufriendo esa... ¿Usted cree que esos sectores que han solicitado... Lo que ocurre con estos sectores, por lo cual casi que es iluso lo que les estoy pidiendo que se retracten, no lo van a hacer, es porque ellos no pidieron bloqueo y sanciones. Ellos no plantearon ese golpe continuo de 5 años, golpe de Estado de la asamblea convertida en presidencia interina. Ellos no plantearon la salida, ellos no plantearon las guarimbas, ellos no plantearon la abstención, nada de eso fue casual. Todo eso forma parte de una estrategia de agravamiento de la crisis. La estrategia que siguió este sector fue agravar la crisis, que la crisis fuese cada vez más pronunciada, y ya en el plano económico, bueno, el silogismo era muy sencillo. Si el gobierno no vende petróleo ni gas, no tiene ingresos. Si el gobierno no tiene ingresos, no puede dar respuesta a las solicitudes del pueblo. Y si el gobierno no puede dar respuesta y pierde capacidad de respuesta, aumenta el descontento y cae. Todo se cumplió, menos que cayese el gobierno. Entonces, han sido corresponsables de esta ruina,
porque aquí hay una crisis económica producto de mala gerencia, de pésimas políticas, del totalitarismo de Estado, de la corrupción, de la improvisación, pero también hay un ingrediente que ha contribuido en los últimos 9 años a la crisis económica, el bloqueo. Es decir, son corresponsables en estos últimos 9 años de la ruina del país quienes pidieron bloqueo. ¿Esos sectores podrían ser señalados, como lo ha hecho el gobierno, de traición a la patria? Usted podría, desde el punto de vista estrictamente jurídico, si vamos a un debate, si esto cumple con lo que señala el artículo tal de la ley tal, podría decirse eso. Pero llevar el debate a esos terrenos es la trampa de la confrontación extrema. Porque este extremo juega al agravamiento de la crisis, a asfixiar a Maduro para que no pueda responder. Y entonces, bueno, muy sencillo, eso es un pésimo gobierno, eso no sirve para nada. Pero esos mismos que dicen eso, porque es lo que se ve, que no hay agua, que no hay luz, tenemos ya 12 años de desinversión en infraestructura en el país. Bueno, pero esos mismos que promueven el bloqueo son los que más gritan pidiendo aumento de salario. Bueno, pero ¿y con qué dinero si no permites vender el petróleo y el gas? Es una calle ciega. Y estos ahora que llaman traidores a la patria, bueno, pero son los mismos que no sentaron a aquellos para tomar decisiones juntos. Entonces, la confrontación extrema nos lleva a este contrapunteo infinito, Sofía. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Nunca lo vamos a saber. Ese es justamente el encanto de la confrontación extrema, que siempre hay tela que cortar, siempre hay algo que reclamarle al otro. Por eso, ese modelo político de la confrontación es un veneno para Venezuela. Necesitamos acuerdos, necesitamos integración y, por supuesto, que los representantes de los extremos radicales no son actores en un gobierno de esta naturaleza, porque son un espantapájaro. ¿Por qué? Porque creen que un acuerdo y un entendimiento entre venezolanos es vergonzoso. ¿Por qué va a ser vergonzoso que los venezolanos nos veamos los ojos y los corazones y nos pongamos de acuerdo? A eso es lo que se llama el interés nacional. Yo creo firmemente en eso. Fíjese, siguiendo en esas propuestas que usted hace, yo leía que usted hablaba que tiene un compromiso con las esperanzas y los derechos de la comunidad sexodiversa. Y este sector siempre se ha sentido relegado, olvidado, ignorado por la dirigencia política. ¿Qué propuesta tendría para este sector de la población? Bueno, es que todo debe comenzar por la equidad, por la igualdad. Yo aspiro a igualdad jurídica para todos los venezolanos. Si usted es negro o es blanco, si usted es alto o es bajo, si usted es gordo o es flaco, si usted es heterosexual o es homosexual, si usted es magallanero o usted es caraquita, si usted es chavista o usted es adeco o copellano, ese es su problema. Yo aspiro que la ley sea igual para todos y que todos los venezolanos tengan el mismo derecho al trabajo, que todos los mismos venezolanos tengan el mismo derecho al respeto, a su dignidad. En el caso de la población sexodiversa, es demasiado pronunciado el bullying, es demasiado pronunciado la humillación, es demasiado pronunciada la noticia porque forma parte es decir, es algo que es fácilmente noticia, es algo que es fácilmente extravagante, es algo que es excéntrico, pero el problema de fondo es que se está violando la igualdad ante la ley. Ese es el problema. Entonces yo no estoy pidiendo, ni postulando, ni proponiendo un derecho más para la gente que sea gay o para la gente que sea trans que para la gente que sea heterosexual. Yo no estoy pidiendo un derecho adicional, ni estoy pidiendo un privilegio para nadie. Yo lo que digo es que los ciudadanos todos tienen derecho a ser tratados de manera igual y que un gobierno debe ser un gobierno para la inclusión, no para la exclusión. Que a una persona se le remueve de un cargo, pero no porque sea gay o porque sea catire o porque sea negro o porque sea gordo o porque sea flaco, que se le remueva simplemente porque ya no cumplió con las funciones de su cargo, pero no por otras situaciones que son ajenas a la ley. Así que mi planteamiento para la comunidad sexodiversa es de respeto y de inclusión, pero eso de tratar ahora de crear un derecho especial, como si tuviésemos que crear un derecho especial para nosotros los negros, un derecho especial para ustedes las mujeres. No, los ciudadanos tenemos derecho a la igualdad jurídica. Ese es mi punto. Sí, fíjese, en términos de la campaña, que es una campaña típica, corta, te hablaba que
quedan menos de 60 días para Sí. ese proceso. ¿Cómo se organiza su partido, Soluciones, quienes los apoyan? ¿Están haciendo campaña por los estados? ¿Usted ha ido de gira? ¿Cómo está la preparación de los testigos, la maquinaria? Que es tan importante, sobre todo en este proceso en el que, insisto nuevamente, se habla de que es un proceso no del todo competitivo. Bueno, no sé qué se quiere decir con eso de no del todo competitivo. Por ejemplo, nosotros en Soluciones para Venezuela vemos con espanto pues cómo se utilizan los dineros del Estado en la campaña electoral del PSV. Es decir, empleados públicos que deberían estar en el trabajo y andan en unas marchas. O tarimas que se montan con recursos del Estado. O afiches que se pegan con las grúas de Corpoelec. Para poner ejemplos. Vemos con espanto cómo, y con razón, uno comprende que la ley esta que regula las ONG no era realmente contra las ONG. La ley que regula la ONG era contra este expediente que se ha construido en Venezuela en los últimos años, que es que el Departamento de Estado y otras potencias financiaban partidos políticos venezolanos simulando que estaban donando a ONG. Entonces vemos cómo partidos políticos de oposición tienen nóminas en dólares, una cosa que, bueno, parece la Creole, la Móvil, la Texaco. Entonces, estas situaciones son muy distintas de muchas otras organizaciones políticas que son organizaciones políticas de gente sencilla, de ciudadanos comunes y corrientes. Pero aún así, yo no me sumo con todo y eso. Y aún con el hecho de la polarización extrema, donde los más llamativos son las narrativas extremas, de la que yo no formo parte, y además protesto que le están haciendo daño al país porque siembran desconfianza y crean una conflictividad que el país no se merece. Pero con todo y eso yo no digo que esto no sea competitivo. ¿Qué significa que no sea competitivo? ¿Que todo el mundo es igual? No, todo el mundo no es igual. Acción Democrática tiene 83 años, Soluciones tiene 5. COPEI tiene 79 años, Soluciones tiene 5. El Movimiento al Socialismo tiene 54 años, Soluciones tiene 5. No puede Soluciones pretender tener el arraigo, tener la cultura política que tienen esas organizaciones. Primero, justicia. Existía antes de que el presidente Chávez llegase al poder. ¿Con qué cuenta Soluciones? Entonces, Soluciones, en este sentido, es una organización emergente, es una organización nueva, que está consciente de que su valor es su argumento, su recurso es su propuesta, su recurso es su densidad temática. Estamos contra la confrontación extrema. Estamos a favor de la soberanía y el venezolanismo. Estamos en contra de un Estado hipertrofiado que impide que se concentre el Estado en las necesidades fundamentales de la población. Estamos contra un gobierno sectario que termina siendo un gobierno totalitario de una sola organización. Estamos en contra de la mala administración. Gobernar es por encima de todas las cosas. Gerenciar, administrar recursos. ¿Y dónde está dónde está lo que producen esos recursos? Entonces, nuestra mejor herramienta es nuestro discurso. Y hemos ido trabajando en eso. Hoy, por ejemplo, fíjese que las desgracias traen también aliados. Hay partidos, por ejemplo, que no han logrado, justamente por esta negación al derecho de asociación, hay partidos que no lograron su legalización ante el Consejo Electoral. El partido Alianza Centro, un movimiento que ya tiene unos 3, 4 años. Alianza Centro no se pudo legalizar, no tiene tarjeta. Alianza Centro decidió respaldar mi candidatura presidencial. Innovación por Venezuela, Innove, que no tiene tarjeta, que es un movimiento que existe en 17 estados, resolvió respaldar mi candidatura presidencial. Entonces son Innove y Alianza Centro. Luego tenemos Independientes por Venezuela, que son jóvenes dirigentes del oriente y del centro del país, resolvieron respaldar mi candidatura presidencial. Los capitanes de bomberos, varios capitanes de bomberos, con gente de defensa civil y de seguridad industrial, bomberos organizados, que por cierto estaban respaldando la candidatura de Manuel Isidro Molina. Al ver que su candidato no pudo registrarse, ellos evaluaron, hicieron sus análisis y resolvieron respaldar mi candidatura presidencial. Cuando Fuerza Vecinal tomó la decisión de respaldar a Ecarri y otros tomaron la decisión de respaldar a Edmundo González, hubo un grupo de Fuerza Vecinal liderizado por la Fuerza Vecinal de Apure que tomaron la decisión de venir a respaldar mi candidatura. La gente de ProCiudadanos, al ver que no pudo inscribirse Leocenis García, hay gente de ProCiudadanos liderizados por Luis Ramírez que tomaron quien era secretario de organización, tomaron la decisión de respaldar mi candidatura. Es decir, nosotros hemos ido y hay
compañeros, compatriotas, camaradas que eran del PSV y que han venido, muchos de ellos de manera orgánica, organizándose, y otros de manera individual, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero se niegan a engrosar la fila de los abstencionistas y se niegan a votar nulo. Hay un debate entre viejos militantes del PSV, viejos simpatizantes del presidente Chávez y del presidente Maduro, que se niegan a votar nulo y se niegan a la abstención, quieren participar y que observan mis posiciones nacionalistas, observan mis posiciones temáticas fuera de la farándula del yo te dije, que tú me dijiste, y del extremismo, y que han resuelto también respaldar mi candidatura. Es que nosotros en Soluciones hoy somos un punto de encuentro, porque este es un partido político modesto, un partido político que está en gestación. ¿Usted ha recorrido el país? ¿Ha recorrido algunos estados? ¿Cuáles estados? No todos, yo he recorrido el país, tengo años en eso. Sí, claro, pero en esta campaña, bueno, pre-campaña. Yo inscribí mi candidatura el 24 de marzo, fue cuando decidimos inscribirla, y nos dieron la fecha el 24 de marzo. Como tú comprenderás, Sofía, son 335 municipios, es decir, del 24 de marzo acá no podemos recorrernos los 335, ni siquiera una cuarta parte de los 335 municipios se podrá recorrer. Por eso yo me siento muy afortunado con estos movimientos que están respaldando, porque son un auxilio en esa dinámica de activar una campaña, de llevar un mensaje, de animar el mensaje. Bueno, y estamos en ese trabajo, estamos en un trabajo en el que yo confío que esto tiene futuro, y digo, es un trabajo de conciencia. El presidente Chávez, el presidente Maduro, el presidente Caldera, la Asamblea Nacional del 2015 presidida por Ramos, por Borges, por Barbosa y por Guaidó, el gobernador del Zulia, el gobernador de Anzoátegui, el alcalde de Petare, el alcalde de Chacao. Es decir, todos estos mandatarios públicos están allí porque los ciudadanos los pusieron. Y yo insisto en dirigirme a los ciudadanos. El cambio político empieza por los ciudadanos. El cambio del Estado comienza por la conducta de los ciudadanos. Yo llamo a los ciudadanos que no se dejen secuestrar por la polarización extrema. Si usted votó por Capriles, por Chávez, por Maduro, ese es su derecho, por Falcón, por Bertucci, ese es su derecho. Eso fue el dictado de su conciencia. Pero yo le pido a unos y a otros, a quienes votaron, repito, por Chávez y por Maduro, que evalúen y cambien de opinión. Y a quienes votaron o se han dejado orientar por quienes dijeron que Guaidó era presidente, por quienes piden bloqueo, por quienes llaman a injerencia extranjera, yo les pido, evalúen. ¿Ustedes creen que eso es bueno para el país? Entonces, cambien de opinión. Yo hago una campaña para que Venezuela cambie de opinión y le dé oportunidad a un mensaje y a una narrativa y una actuación política distinta de la confrontación extrema. Sí, fíjate, yo le quisiera preguntar también en ese orden de la campaña. Usted dijo el 7 de mayo que la campaña se ha llenado de incertidumbre por los cambios que ha habido con la inscripción y retiro de candidatos, y hablaba de algunos candidatos que defienden la soberanía y otros que están tutelados por potencias extranjeras. En este último caso, usted se refería, nos gustaría saber, a Mundo González Urruti, o en todo caso, ¿cree que el candidato, el diplomático, no es un candidato legítimo? Bueno, yo no he hecho de mi campaña ningún señalamiento personal contra ningún candidato. Es decir, no es mi papel evaluar, me parecería no solamente de mal gusto, sino que no es mi estilo. Yo nunca he lastimado ni ofendido a nadie de manera personal. No considero que eso sea un aporte a la política. Yo discuto temas políticos y yo creo que la injerencia extranjera, quienes han pedido para Venezuela la intervención del Grupo de Lima, es decir, que una entidad extraña sea quien tome decisión, quienes han privilegiado los criterios políticos de la Unión Europea, es decir, que los intereses económicos de nuestros amigos de Europa prevalezcan sobre los intereses del país, quienes han pedido la penetración del Departamento de Estado, los partidos políticos que eran convocados por el embajador Story, quien hacía de vocero de esos partidos políticos. Yo lo que critico es el concepto, de tal manera que donde quiera que haya una penetración extranjera, bien sea Raúl Castro tutelando una decisión de un partido político A, o bien sea Donald Trump tutelando la posición del partido político B, o bien sea ahora el presidente Petro. Yo he visto ahora incluso partidos políticos de oposición y de gobierno, ambos,
mareados con las propuestas de Petro y de Lula. Pero si es que el señor Lula y el señor Petro tienen suficientes problemas con Brasil y con Colombia, no se metan en los problemas políticos de Venezuela. Y yo he visto embajadores que opinan sobre la política venezolana. Es decir, nosotros tenemos en Soluciones para Venezuela y mi candidatura principalmente una posición venezolanista, de soberanía, de patriotismo. Eso no es autarquía. Eso no es autarquía. Ni es tampoco chauvinismo. Yo hago un llamado a que vengan a Venezuela todas las inversiones, que venga la transferencia tecnológica, aquí serán respetados y estimulados, que hagamos empresas mixtas, pero la política venezolana es para venezolanos, es para que nos sentemos los adecos, los chavistas, los copellanos, los masistas, los de Primero Justicia, los de Un Nuevo Tiempo, los de Soluciones, los que no son de ninguno, para que nos sentemos los venezolanos a dirimir nuestras diferencias y ponernos de acuerdo, pero no acepto injerencia extranjera. Claro, pero... Y es evidente que hay injerencia extranjera detrás de la candidatura de la plataforma unitaria. Eso es evidente. Eso es de suyo evidente por el financiamiento, por los vínculos con las políticas del Departamento de Estado, por las posiciones que mantuvieron alrededor de la presidencia interina de Guaidó, entre comillas, y yo hago un llamado a que eso sea revisado y a que estos partidos políticos dejen atrás esa política, que hagan una autocrítica, así como el PSV tiene que hacerse una autocrítica y dejar atrás esta política de estatismo económico, esta política autoritaria de acabar con la descentralización. Bueno, también tiene que hacerse una autocrítica. Este sector político venezolano tiene que hacerse una seria autocrítica y reivindicar la soberanía nacional. La soberanía nacional no es simplemente ponerle ofrendas florales al padre de la patria el 5 de julio o celebrar el 19 de abril de 1810. Es decir, la soberanía nacional, aparte de la dignidad, aparte del valor espiritual e histórico, tiene un valor pragmático. Vamos a defender a los empresarios venezolanos, a los inversionistas venezolanos, vamos a defender a los agricultores venezolanos, a los bancos venezolanos. Mire, aquí hay bancos, yo he venido luchando para que se rebaje el encaje legal. Pero si aquí se redujese el encaje legal, o se redujere el encaje legal, de lo que yo soy partidario, y el gobierno lo redujo del 83 al 75%, eso es completamente insuficiente, eso es un saludo a la bandera. Pero si aquí se redujere más el encaje legal, todavía sería insuficiente, porque los bancos no pueden prestarle más del 10% de su capital a un solo cliente. Entonces un banco que tiene de capital $1 millón, $2 millones, es decir, no podría ser financista de grandes proyectos. Entonces hay que capitalizar la banca. ¿Y cómo van a traer inversiones para la banca nacional que urge? Nosotros urgimos de fortalecer la banca nacional, que vengan nuevos capitales a la banca nacional. Pero ¿y cómo van a venir si aquí estamos diciendo que hay una asamblea nacional legítima? ¿Va a venir alguien a invertir en un banco venezolano si aquí estamos pidiendo bloqueo? ¿Quién va a venir a traer su dinero si hay sectores pidiendo bloqueo? O sea, ¿usted no declinaría a favor de González Urrutia? Sofía, creo que yo he hablado muy claro. Mi candidatura tiene un perfil temático. Mi candidatura es partidaria de un gobierno de integración. Mi candidatura es partidaria de un gobierno patriótico. Mi candidatura es partidaria de darle prioridad a los sectores vulnerables de la población. Mi candidatura es partidaria de cambiar la política venezolana, no el gobierno. El gobierno hay que cambiarlo de conducción, pero hay que cambiar la política venezolana. ¿Qué cuentas le puede presentar la Mesa de la Unidad Democrática que presidió González Urrutia al país? Veamos, presenten las cuentas. Respaldo a Juan Guaidó y al gobierno interino. Respaldo y asociación con el Grupo de Lima y con la Unión Europea y con Trump. Respaldo a las sanciones y al bloqueo económico. Entonces yo represento algo muy distinto de eso. De tal manera que las alternativas temáticas están sobre la mesa si las queremos ver. Ahora, si nos queremos dejar hipnotizar por la confrontación extrema, de bueno, malo, de todo, negro, es decir, esa especie de apocalipsis anunciado, que solamente hay estas dos alternativas, esa es la trampa. Esa es la trampa de la polarización extrema. Y tenemos 25 años en esa trampa. Por eso yo le pido al país que cambie de opinión. Sí, fíjese, dos preguntas más. Una muy importante es que el candidato Luis Eduardo Martínez, en una entrevista también con Tal Cual, señalaba: hoy todos somos alacranes. ¿Usted se considera un alacrán? Bueno, yo no sé por qué Martínez se considera así. Yo me considero un activista político venezolano, me considero una persona comprometida con mis ideas. Las ideas, las propuestas que hago
vienen de mi conciencia y de mi criterio. La conducta política que tengo y que he tenido siempre es una conducta política autónoma que depende de mis razonamientos y depende de las circunstancias que considero deben tener respuesta y deben tener orientación al país. Mi conducta no es tutelada ni económicamente ni filosóficamente por intereses ajenos a los de Venezuela, así que yo me considero un dirigente político que le da seriedad a la política y que tenemos que navegar en estos tiempos, en estos momentos de faranduleo político. En estos momentos parece mucho más importante alguien que se ingenia un mote, escuálido, alacrán, es decir, quien cometa, quien haga esa hazaña publicitaria, pareciera que es más importante que quien proponga un programa de mejoramiento para los docentes de Venezuela, o quien proponga un mayor presupuesto para la ciencia y la tecnología, o quien esté pendiente de dar la asistencia tecnológica a nuestros agricultores. Así que la política también hay que enseriarla, y es una pena que hayamos pasado estos últimos años entre insultos, chalequeos, intrigas, que han copado la noticia nacional. Fíjese, una última pregunta. Desde la plataforma unitaria, incluso María Corina Machado, González Urrutia y diferentes dirigentes insisten en que Venezuela está a las puertas de una transición política. ¿Usted ve que hay algún indicio, alguna rendija de que puede iniciarse un proceso de esta naturaleza? Bueno, la verdad es que los términos en política van y vienen. A mí me llama mucho la atención cómo durante algunos años, desde algunos sectores de oposición se hablaba del régimen. Y yo, como sociólogo y profesor de sociología, pues siempre me llamó mucho la atención. Porque un régimen es un modelo de gobierno, es una estructuración de un sistema político. Hay regímenes democráticos y hay regímenes dictatoriales y hay regímenes centralistas y hay regímenes descentralizados. Es decir, un régimen es una ordenación, es un modelo. Sin embargo, en Venezuela, el uso cotidiano, tanto por parte de algunos periodistas y comunicadores y por parte de algunos dirigentes políticos, debe ser por la fuerza de la R, les daba la impresión de que eso era una denuncia mucho más fuerte. Realmente era una tautología, porque el régimen existe, los regímenes existen en toda la sociedad del mundo. Ahora vamos a calificarlo. Un régimen puede ser autoritario, eso es otra cosa. Un régimen puede ser democrático, un régimen puede ser personalista, un régimen puede ser descentralizado. Bueno, lo mismo ha pasado con la palabra transición. Aquí se ha querido abusar de la palabra transición cuando realmente la transición lo que revela es un cambio permanente. Cuando el presidente Maduro optó por eliminar el control de cambio, cuando el presidente Maduro optó por permitir la libre circulación del dólar, cuando el presidente Maduro optó por eliminar el control de precios, cuando el presidente Maduro introdujo aquella idea, proyecto que se ha quedado en el tintero de las zonas económicas especiales, que en el fondo era el reconocimiento de la viabilidad de procedimientos que el mismo chavismo había conculcado a lo largo de los primeros 16 años de gobierno y que había satanizado esos elementos económicos y administrativos que había satanizado desde la inversión extranjera hasta muchos otros, bueno, los convirtió en el deber ser de las zonas económicas especiales. Cuando Maduro comenzó a abrir todo ese espacio, sobre todo porque estaba en un estado de necesidad, porque el bloqueo lo había llevado a un estado de necesidad, bueno, ya ahí comenzó un proceso de transición económica. Cuando Maduro tuvo que sentarse a hablar en México y en Barbados con quienes le organizaron golpes de Estado, con quienes decían que el diálogo era una perversión y una inmoralidad, y resulta que ahora ponen como una exigencia lo acordado en Barbados, que fue producto de un diálogo. Es decir, cuando esos sectores de oposición que satanizaban el diálogo admiten que lo correcto es que la gente que tiene diferencias y son compatriotas deben sentarse, allí hay una transición. Cuando María Corina Machado le hizo himnos a la abstención, en un país donde las condiciones electorales son más o menos las mismas hoy a las que eran cuando ella llamaba a la abstención, allí hay una transición. Es decir, la transición son cambios
Unos son más marcados, unos son más prominentes, otros son continuos, otros son interrumpidos, pero las sociedades siempre están en transición, eso es tautológico. ¿Qué se quiere decir con eso? Lo que sí es verdad es que puede haber cambios violentos y cambios democráticos. Hay gente que es partidaria de cambios violentos, golpes de Estado, asesinatos, y hay quienes somos partidarios de cambios pacíficos y de cambios convenidos. Hay quienes son partidarios de cambios para excluir y para retaliar, y hay quienes somos partidarios, como es mi caso, de cambio para reconciliar. Yo no solamente planteo un gobierno de integración, yo planteo que el gobierno de Venezuela debe ser activo y proactivo en la construcción de un proceso de reconciliación nacional. Entonces hay cambios. Yo planteo un gobierno de cambio, una sociedad de cambio, y planteo cambios en la política, no solo en el gobierno, porque tener partidos de oposición que pidan bloqueo económico contra sus países, eso es criminal. Entonces yo pido un cambio. En esas organizaciones debería haber un cambio en la conducción para que se retracten de esa perversidad. Un cambio político y un cambio de todo en el país. Es que el cambio es integral en el país, no solamente en el gobierno. A estas alturas que estamos hablando hoy es 28 del mes de mayo, faltan exactamente 59 días para el día de las elecciones. Todavía hay sectores políticos que hablan de una asamblea nacional legítima y que encima de eso reciben un presupuesto. El dinero que se le bloquea a Venezuela y que en Venezuela hace falta para el gas, para el agua, para los salarios, ese dinero que se le bloquea a Venezuela se le consigna a esa supuesta Asamblea Nacional Legítima. Esa anomalía y ese acto de corrupción debe cesar. Eso es un acto de corrupción. Entonces, los cambios políticos no son solamente los cambios que necesitamos en el hoy Poder Ejecutivo, sino los cambios que necesitamos en los poderes regionales, en los poderes municipales, en el poder legislativo, en la configuración de la conducción de esos partidos y los cambios que necesitamos en el plan nacional. ¿Cómo puede un país tener un plan de la nación sin incluir la ciencia y la tecnología? ¿Cómo puede un país tomar decisiones si no involucran las decisiones a los dos factores más importantes de la producción, que son el capital, el trabajo y luego la gerencia, identificada de mi parte en las universidades, que es la formadora de la gerencia? De tal manera que el cambio es integral, el cambio va más allá de un cambio de gobierno. Bien, muchísimas gracias por atender a Tal Cual. A ti, Sofía, a ti a Tal Cual por recibirme. Muchas gracias.